¿Puede un cristiano perder su salvación? ¿Es posible que la salvación se pierda? Esta es la pregunta que estamos respondiendo en esta serie de videos y que ha generado la reacción de no pocos de nuestros seguidores, ya que puedes ver en la descripción de nuestro segundo video comentarios tanto en favor de una y otra postura. Por lo cual quiero agradecer a Brian de la Rosa, Luis Balder, a quien por cierto felicito por lo bien que canta, también a Felipe, David Ramírez, quienes interactuaron en los comentarios expresando su punto de vista. En la descripción dejo el enlace de sus canales para que puedas conocer su contenido y los sigas. Para entrar un poco en contexto, quiero recordarte que en el primer video hablamos sobre el origen histórico del debate. Si aún no lo has visto, acá arriba está el enlace para que puedas verlo. En el segundo video vimos cuál fue el punto del calvinismo que debatieron los arminianos, la perseverancia de los santos. También te dejo acá arriba el enlace para que puedas verlo. Ya en este tercer video responderemos la pregunta, ¿qué es la salvación? Para saber sobre qué estamos debatiendo. Nos servirá también para entender de mejor forma los textos que estaremos citando en el video número 4. Así que no te muevas porque esto se está poniendo cada vez más bueno. ¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Reciban un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Como hemos dicho en la introducción, en esta serie de videos estamos respondiendo si puede un cristiano perder la salvación o no. Si es posible que la salvación se pierda o no. Y en este video responderemos la pregunta, ¿qué es la salvación? Y para ello analizaremos el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ya que como dije al principio, es complejo elaborar una explicación en pocos minutos. Por cierto, si te gustaría ver el análisis completo de estos versículos, abajo te dejo el enlace para que vayas a mi blog y puedas leer un artículo que hemos titulado La salvación es un regalo de Dios. Veamos entonces lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos leído de la Nueva Versión de las Américas. Habiendo leído, analicémoslo por partes. Lo primero que tenemos que ver es que la salvación ocurre por gracia. Pero, ¿qué es gracia? La forma más comúnmente o generalizada de definir gracia es que es un regalo que no merecemos. Es algo que recibimos sin haber trabajado, sin haber hecho nada para poderlo merecer. Significa entonces que las personas no hacen nada para merecer que Dios los salve. Es un regalo que si bien tiene un costo para alguien más, al individuo no le cuesta nada. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Por ejemplo, Abraham, él no hizo nada para que Dios lo llamara de Ur y se convirtiera en el padre de la fe. Luego dice, han sido salvados. Pero, ¿qué quiere decir salvos o salvados? Lo primero que hay que entender es que la soteriología es la doctrina que trata de la salvación. La raíz latina salvo significa estar sano, estar bien, sentirse realizado. En lo que respecta a lo escatológico, provee la idea de amplitud, ensanchamiento espiritual, dilatación del corazón. El vocablo griego sotería significa liberación, preservación, salvación, salud. Tanto en griego como en latín expresa la idea de ser puesto al abrigo de un peligro grave para recobrar la seguridad y situación feliz. Veamos la salvación en la Biblia. En el Antiguo Testamento el sustantivo Yeshua aparece 78 veces y denota auxilio, socorro, felicidad, prosperidad, liberación, victoria que Dios otorga o los hombres experimentan. En su sentido teológico se utiliza para denotar la salvación, liberación, que siempre se atribuye a la acción divina. La liberación de la esclavitud de Egipto es el ejemplo paradigmático por excelencia, como consigna Éxodo 14:30. De ahí proviene el concepto de redentor o rescatador o liberador del pueblo. En el Nuevo Testamento, en la misma línea de pensamiento que con la idea del Antiguo Testamento, predomina la idea de la salvación espiritual entendida principalmente en términos individuales. Tiene el sentido de la salvación del pecado, salud espiritual, rescate de las tinieblas del mal. El verbo soso, que significa salvar, también significa sanar. Por lo tanto, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de salvación espiritual de los individuos.
es el recobro de la salud espiritual, la liberación del pecado, el rescate del poder del mal. Lo siguiente que nos dice el versículo 8 es que la salvación ocurre por medio de la fe. La fe es el instrumento para alcanzar la salvación. La fe es el medio, no la causa. Aunque acá en este pasaje no lo menciona por el contexto del pasaje y de toda la escritura, sabemos que por medio de la fe puesta en Jesucristo podemos ser salvos. Es decir, que la salvación está ligada a la fe, pero centrada en Jesucristo. Él es el autor, el libertador, el que lleva a cabo la obra desde la cruz. No existe ni otro medio, ni otro camino, ni otra persona en la que la persona pueda ser liberado del poder, del dominio, de la esclavitud, del pecado. Existen un sinfín de pasajes que fundamentan esto y figuras que denotan que Él es la ofrenda que expía el pecado. De acuerdo con Millar Erickson, la salvación es la aplicación de la obra de Cristo a la vida de los hombres. Tiene que ver con las necesidades más cruciales de la persona. Siguiendo con el texto de Efesios, dice que no procede de ustedes. Como hemos dicho, la gracia es algo que recibimos de parte de Dios. La fe también lo es, porque es Dios quien nos la planta cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo. Con el oír de la palabra de Dios, viene la fe a nuestro corazón. No nos convencemos por nosotros mismos. Dios es quien nos da la palabra y nos da la fe. Por eso dice, es don de Dios. Es decir, que es un regalo, es algo que viene de parte de Él. El don de Dios se puede entender como un donativo o una entrega que procede del mismo corazón de Dios. Como dice en Romanos 6:23, es la dádiva de Dios. Dios es también quien planeó desde la eternidad pasada el medio, la ofrenda que haría posible la reconciliación con Él. De esa forma Jesús fue la ofrenda que proveyó la salvación. Como vimos antes, en el Antiguo Testamento la salvación ocurría por la intervención divina. Es por lo que en la salvación, como en todas las cosas, Dios es el único que merece la gloria, porque todo procede de parte de Él. La salvación es una obra consumada, porque cuando Cristo murió dijo, todo ha sido consumado. Palabras que están escritas en participio griego, y evoca la idea de que ese acto tuvo repercusiones en el pasado antes que Cristo muriera, durante la época de Cristo, pero también tendría efectos en el futuro para nosotros. Por tal razón, Alfonso Ropero dice que la salvación presente por la gracia de Dios nos hace ya salvos, nos libera del pecado, nos ilumina respecto a nuestro destino último, nos capacita para vencer, pero tiene también una dimensión de futuro que remite al más allá de la muerte y de la historia, a la resurrección del cuerpo, a la gloria de la vida eterna, sin dolor ni muerte, que se revelará plenamente cuando Dios lo sea, todo en todas las cosas. Fin de la cita. No por obras, dice también el texto, para que nadie se gloríe. Como se ha visto, ningún hombre puede salvarse por sí mismo. El apóstol Pablo usa una magnífica figura para dejar en claro esta idea. En Efesios 2, 1 y 2 dice que los individuos estaban muertos en sus delitos y sus pecados. La figura de muertos indica también que para ellos era imposible hacer algo para cambiar su condición espiritual, porque ningún muerto puede devolverse a sí mismo la vida. Eso solo pudo hacerlo el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Para los hombres es imposible, pero para Dios la salvación sí es posible. Él sí puede. Por eso dice, Él fue quien les dio vida a ustedes. Me gustaría señalar que en este punto los individuos son agentes pasivos de la bendición divina, es decir, que ellos solo reciben la bendición de parte de Dios y por gracia. Además, el texto dice que en un tiempo anterior los individuos se conducían no conforme a sus propios deseos, sino conforme a los deseos de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Él era su amo, quien los gobernaba, quien los conducía a su gusto y antojo. Los seres humanos no podían liberarse de ese opresor, pero Cristo pagó el precio para que fueran liberados y tomó su lugar. Por eso el pasaje afirma que el pecador no podía hacer nada para liberarse. Primero porque estaba muerto y segundo porque tenía un gobernante tirano que lo tenía cautivo. En vista de ello, no puede sentir ningún orgullo o regocijo y afirmar que él participó de su salvación. Haciendo un resumen de todo esto, lo primero que diremos es que la salvación es por la gracia de Dios. No la recibo porque haya trabajado para ello, no la recibo porque la merezca, sino que la recibo gratuitamente, aunque a Dios le haya costado la sangre de su Hijo. Segundo, cuando hablamos de salvación hablamos en un sentido espiritual. Somos liberados del pecado, recobramos la vida espiritual.
somos rescatados del mal. Tercero, la salvación es por medio de la fe, es decir, que obtengo la salvación cuando confío plenamente en el sacrificio de Jesucristo. La fe viene al igual que la gracia. La ofrenda, el amor, es un regalo de parte de Dios. Por lo tanto, y ya que estábamos muertos, no puedo jactarme de nada en el proceso de mi salvación, pues es obra de Dios, por lo que Él es el único que merece la gloria en todo esto. Habiendo visto qué es la salvación, en el siguiente video estaremos viendo qué dice la Biblia al respecto. Para ello, citaremos y comentaremos tanto los pasajes que pueden interpretarse a favor de que la salvación se pierde como los pasajes que dan la pauta de que no es así. En ese video comentaremos varios de los puntos que me dejaron en el video anterior y los que me dejes en este video también. Así que si tienes algún dato extra que quieras compartir, hazlo porque de esta manera lo doy a conocer en el siguiente video. Te repito, si no has visto los videos anteriores, abajo está el enlace para que puedas ver esta lista que hemos creado especialmente para responder la pregunta si la salvación se pierde o no. Antes de despedirnos, quiero comentarte que en nuestro podcast de Ministerio Semillas de Fe estamos llevando una serie sobre el Evangelio según San Marcos y que de acuerdo a podstatus.com estamos posicionados en el puesto número 11 en la categoría de cristianismo y en el 21 en la categoría espiritualidad y religión y en el puesto 189 dentro de todos los podcasts que se producen en Guatemala y se comparten a través de la plataforma de Apple Podcasts. Así que si quieres escucharnos, abajo te dejo los enlaces y nos puedas seguir también. No olvides suscribirte a este canal, activa las notificaciones y comparte este video con amigos, familiares, miembros de tu congregación que tengan estas interrogantes o a todos aquellos a quienes tú creas que este video servirá de bendición y edificación para sus vidas. Mientras tú lo haces, yo me despido como siempre diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue Ministerios Semillas de Fe. Hasta la próxima.